terapéutico, pero también teniendo en cuenta los distintos enfoques, digamos, porque no todo en la terapia ocupacional tiene que ver con lo terapéutico, entonces haciendo estas discriminaciones que son importantes plantearlas. Hoy vamos a iniciar el tema del encuentro, del espacio con este otro que muchas veces es un paciente, muchas veces es un usuario, muchas veces es un adulto mayor que participa de algún taller sociopreventivo, muchas veces podrán ser algunos familiares, ¿sí?, que vienen a hacer alguna consulta. También puede suceder que trabajen con niños, o en escuela, o en algún consultorio en particular, o en una actividad socio-recreativa, con adolescentes. O sea, con la multiplicidad de espacios de intervención profesional que tiene la terapia ocupacional. También puede ser que estén trabajando en un centro de capacitación laboral. Digamos, hay una perspectiva enorme, enorme que podríamos plantear como posibilidades laborales. Pero vamos a empezar hoy a trabajar ese momento de encuentro entre el terapista ocupacional y esta otra persona, en calidad de lo que fuere y donde estuviere, digamos. Y vamos a empezar a trabajar sobre el tema de la entrevista. Que el tema de entrevista es un tema que quizás ustedes hayan podido ver en psicología de la personalidad, no sé en qué asignatura han visto, si la han visto, ¿me En recuerdan? psicología creo que la hemos visto, no me acuerdo si en evolutiva o en psicología general, pero algunas de las psicológicas lo vimos. Está. Bueno, y es una herramienta que es fundamental, una herramienta de uso profesional y que muy bien fue descrita y caracterizada por Blecher, seguramente es un autor que conocen, de la psicología. Él tiene su texto Entrevista Psicológica, que después vamos a poner a disposición también para que ustedes lo tengan, y que de alguna manera caracteriza y conceptualiza este espacio que tiene que ver con este encuentro que se produce con alguien y con el cual vamos a tener que rescatar, además de establecer ese vínculo, rescatar información. Y supongo que ustedes en su vida han tenido la oportunidad y hemos transitado todos en algún momento a tener o a ser partícipes de alguna entrevista, que puede ser una entrevista de tipo laboral, una entrevista con un profesional de la salud. O sea que todos, en alguna medida, han tenido por ahí la oportunidad, no sé si es así, si me cuentan, de poder participar en algún tipo de entrevista. Ajá. Uh-huh. Bien, y en esas entrevistas uno ve cómo se va configurando un campo, ¿sí?, que justamente propicia la situación de entrevista, porque la entrevista es una técnica, ¿sí?, que tiene determinadas características, ¿sí?, depende de la entrevista que se plantea. Y en verdad la entrevista es una técnica que logra la capacidad de aplicar todo este conocimiento que vamos a ver, y además
de administrar esta posibilidad de analizarla de manera científica, que es un poco el planteo que hace Blecher. Es siempre un fenómeno grupal en tanto de que siempre se necesita un otro, ¿sí? Que tiene que haber más de un individuo. O sea que en una entrevista siempre estamos pensando de que hay un otro. Y puede haber alguna entrevista que tenga algún carácter de tipo grupal, pero en términos generales, cuando uno piensa en entrevista, está pensando en una situación de dos, ¿no es cierto? Y es en una situación de dos donde hay dos roles bien caracterizados, el del entrevistador y el del entrevistado, ¿sí? Y básicamente podemos pensar que Blecher nos va a hablar sobre dos tipos de entrevistas como características, que es la abierta y la cerrada. Pero básicamente, para nosotros, desde el punto de vista, siempre vamos a lograr una conclusión, que en el caso, desde el punto de vista terapéutico, generalmente se realiza de manera previa a cualquier tipo de diagnóstico y cualquier tipo de tratamiento, lo mismo que va a ocurrir como cuando ustedes van al médico. Es una entrevista que tiene un fin de recabar datos, donde se ponen, en el caso del médico, que uno lo reconoce como la estructura de una anamnesis, donde toma datos de tipo filiatorio, datos personales del sujeto, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la salud, ¿sí? Uno cuando va al médico también hace como una pesquisa, el médico respecto de antecedentes familiares, de patología, ¿sí? Algún tipo de comportamientos. También uno lleva a la entrevista, por ejemplo, del médico si ha tenido algún tipo de análisis previo, si ha venido haciendo un tratamiento con otros médicos también. Digamos, esa es la entrevista que por ahí más accesible que cada uno ha tenido y que se desarrolla a través de una conversación, ¿no es cierto? Pero que tiene una finalidad. En el caso de ser el médico, bueno, llegar a un perfil de alguien que tengo frente mío y en virtud de la información que me da de manera espontánea en esa conversación, voy a poder concluir en determinadas características y aspectos, voy a poder sumar a eso cualquier dato diagnóstico, como puede ser una radiografía, un análisis de sangre, y va a llegar a una conclusión. Lo mismo va a suceder en una entrevista de tipo laboral, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tanto como también en la entrevista del médico, digamos. Son entrevistas que son semiestructuradas porque hay un objetivo y una finalidad clara. En el caso del médico va a hacer preguntas relacionadas con su tema, con el tema de la consulta y con la especialidad que tenga. En el caso de una entrevista laboral, la finalidad va a estar aportada en relación a las características que tiene la persona que se presenta para un determinado puesto de trabajo. Y esto puede suceder perfectamente en cualquier ámbito de terapia ocupacional, aquellas que trabajan en empresas, que analizan puestos de trabajo, que trabajan en departamentos de relaciones humanas. Y vamos a conocer a la persona, su historia laboral, ¿sí? La historia laboral de la persona, la capacitación que ha realizado a lo largo de su vida hasta el momento de la entrevista y que tenga estrecha relación con el puesto de trabajo. Pero además va a haber circunstancias en la entrevista, por eso se toman las entrevistas que tienen que ver con esas cosas que un currículum no nos puede aportar. ¿Y qué sería? Puede ser, profe, lo que vemos de la persona, no sé, los gestos, cómo habla, si está nerviosa o no, cómo se va desarrollando.
no sé, cómo está vestida en el caso de lo laboral, o cómo trajo todo lo que es el pelo. Exactamente. La entrevista nos da la posibilidad de tomar un recorte en la vida de un sujeto respecto de su conducta. Y en la conducta vamos a ver todas las cosas que dijo Martina, que están asociadas y que tienen que ver con la posibilidad de que el entrevistado pueda observar, escuchar, experimentar, ¿sí? Y todo esto va a ser un recorte y una finalidad específica asociada a la posibilidad de darle o de otorgarle o no un trabajo. Hasta ahí, digamos, pensamos que hay una entrevista de tipo cerrada, semiestructurada, le llamamos, ¿por qué? Porque ya sabemos cuál es nuestro objetivo en ese momento, está muy claro, digamos. El médico, cuando vas a la entrevista ginecológica, no te va a preguntar si saliste el sábado a la noche. Bueno, ahí ya estaríamos dudando a ver si hay algún otro tipo de intención o se está zarpando de alguna forma. O no, eso llamaría la atención, que vas al ginecólogo, le decís todo lo que te pasa y te pregunta qué vas a hacer el sábado que viene o qué hiciste el sábado pasado. Lo mismo ocurriría en una de tipo laboral, ¿verdad? Digamos, estas son cosas que no estarían, no tendrían que pasar. Por eso decimos que el que entrevista para saber determinada cantidad de datos, de alguna manera eh, están medianamente estructurados. Yo sé lo que quiero saber del otro, ¿sí? Para ver si va a servir o no va a servir. Acá Rosa me dice que cuida hace un año a 2 adultos mayores que a su vez son familiares. Inició su trabajo teniendo una entrevista y de allí elaboré mi intervención o plan de trabajo y ahora me voy a enterar si lo hice bien. Bueno, espero que lo hayas hecho bien, porque ya está hecho. Pero vamos a confiar que sí. Bien. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? En el área de salud mental, la propuesta de la entrevista es diferente. Es una entrevista que se caracteriza por ser una entrevista abierta. No es una entrevista cerrada, no es un cuestionario específico, no es un multiple choice, digamos. Y además tenemos la intención justamente, como decía Martina, de tener esa posibilidad de entrevistar, de estar con el otro, de poder escuchar y hacer esa diferencia que hay entre el escuchar y oír, del poder observar y hacer esa diferencia cualitativa respecto de lo que es el mirar y el ver. Y tener la experiencia, digamos, saber respecto de me sentí cómoda, tuve feeling, o esa historia de pensar, la verdad que quería irme, me sentí incómodo, ¿sí? Apreciaciones que por ahí uno tiene en una relación de esta naturaleza, o me miraban de tal manera como sobrándome, o mirándome de abajo para arriba, digamos, fíjense cuántas veces han escuchado esto, inclusive ustedes mismos en una situación de examen, desde lo personal, ¿no es cierto? Si han ido con esa sensación de, está bien, un examen no es una entrevista, pero sí funciona a modo de cuestionario y entrevista cerrada porque hay determinados parámetros que uno tiene que hacer y que hay una cuestión de elaboración, pero uno retoma aspectos de aquello que sintió, digamos. Entonces, como dice Blecher, esto funciona de alguna manera como una cuestión de método, ¿sí? De método clínico, y que existe en el campo de la medicina, de la psicología, de la neurología, de las ciencias sociales, una atención particular para poder formarse en lo que significa hacer una entrevista, ¿sí? Que pareciera que es una cosa muy sencilla, pero hay que estar preparado, digamos. Nosotros en la cátedra lo hemos hecho en otros años,
el trabajo práctico de hacer una entrevista. Justamente desde el año pasado no la hacemos porque la entrevista implicaba la posibilidad primero de contactar con una persona y en tiempos de pandemia y en particular de aislamiento se hace difícil, ¿sí?, la posibilidad de acceder de una manera más sencilla que cuando uno lo hace en tiempos normales. Entonces, cuando hicimos la experiencia del trabajo práctico de una entrevista de determinada cantidad de tiempo y la posibilidad de hacer una entrevista abierta, les puedo asegurar que es un momento especial donde uno experimenta esto que uno observa como algo sencillo, experimenta lo que de alguna manera vamos a transmitir en esta clase. Blecher plantea que diferencia los tipos de entrevista, ya sea porque puede ser una entrevista con un objeto de investigación, ¿sí? Puede ser una entrevista del cual salga beneficiado el entrevistado, o puede ser para un tercero o para una institución. En todas las formas, lo importante es que las funciones se ponen a los efectos de informar. O sea, nosotros vamos a estar ahí para informarnos, ¿sí? Datos precisos y cómo percibe la situación el sujeto que está en la entrevista. Para ello es importante, obviamente, que quede clara para el evaluador la posibilidad de identificar y de clarificar la demanda, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contexto de la entrevista? ¿Cómo se da la entrevista? Si es en una institución. ¿Cuál es la previa de la entrevista? Si es, me llegó un mensaje de WhatsApp que un médico clínico me pedía que tuviera una entrevista para iniciar terapia ocupacional por tales características, ¿sí? Entonces yo ya tengo algunos datos de la previa. Puede ser que me llegue una ficha de derivación si estoy en un hospital, entonces el traumatólogo pone datos sobre cuestiones específicas, o puede ser que esté en un hospital, en un servicio de salud mental, donde el sujeto llega a través de un psiquiatra, ¿sí? Entonces, de alguna manera nosotros lo que tenemos es algún dato del sujeto, algún grado de conocimiento. Y muchas veces no vamos a saber muchas cosas de él. Entonces, en la entrevista abierta, lo que se va a dar es primero una serie de ansiedad, como le sucede a cada uno de ustedes cuando está la expectativa de una situación planteada. Saber que van a tener una entrevista de trabajo que va a durar 15 o 20 minutos, o lo que fuera, la previa genera un registro de ansiedades. Entonces, tenemos que saber perfectamente que en el campo de la entrevista es un campo dinámico, ¿sí? Y está delimitado por variables que son dependientes del entrevistado y de su personalidad. Entonces, esa interacción que se va a dar en la entrevista se va a dar configurando el campo de la entrevista, un campo psicológico determinado. Entonces, hay que tener la posibilidad de tener claramente cuál es la relación que establecemos, ¿sí? Y que queden establecidos los roles. Que queden establecidos los roles no significa decir vos sos el entrevistado y yo soy el entrevistador. Se da de hecho, ¿sí? Y también hay que tener, de alguna manera, algún grado de formalidad y de encuadre,
seguramente escucharon hablar del encuadre. No sé si saben a qué se refiere cuando hablamos de encuadre. Tenía que ver, profe, con establecer un lugar determinado para llevar a cabo la entrevista, un horario, bueno, si era en claro, un espacio puntual de encuentro, digamos. Tenía que ver con Exactamente. algo de eso, lo hemos visto en mail, pero más o menos era eso. El encuadre tiene que ver con tener en claro en el momento en que se va a realizar la entrevista, tener en clara la fecha, tener en claro la hora y tener en claro el lugar. ¿Sí? Y también los roles forman parte de mantener determinado encuadre. Nosotros decimos todo esto y sabemos lo importante que es desde el punto de vista teórico y también es desde el punto de vista de que esas variables que se van a jugar ahí nos van a dar dimensiones o indicadores para poder hacer un análisis de la entrevista, ¿sí? Porque nosotros no es que vamos a entrevistar con un sujeto y se terminó. No, nosotros vamos a hacer un análisis, por eso, de alguna manera, planteamos en estas primeras clases todo un marco teórico para poder comprender desde qué lugar nos paramos frente al sujeto que viene a la entrevista y que después va a ser nuestro paciente o va a ser un usuario de algún servicio en el que estemos trabajando. Muchas veces, por ejemplo, me pongo a acordar ahora en este momento y digo, muchas veces va a pasar que van a hacer entrevistas en lugares que no tienen que ver con este encuadre. Fundamentalmente si se dedican a la clínica en salud mental. Yo recuerdo haber tenido entrevistas con un paciente a través de una puerta. ¿Por qué? Porque era la forma de poder establecer una entrevista, o sea, el paciente no permitía que se entrara a la habitación, entonces había armado como una especie, ¿viste? Había puesto todos los muebles atrás de la silla, y nada, empezamos a hablar a través de la puerta para generar un vínculo, ¿sí? Es más, le propuse que si tenía una virome, si no me quería hablar, entonces mandábamos mensajitos por abajo de la puerta a través de un papel. Y uno dice, bueno, ¿esto es una entrevista? No, no es una entrevista, porque no cumple con estas características. Pero fue un inicio, una entrada, que seguramente duró media hora de hablarnos, me dibujaba y me mandaba los dibujos, ni siquiera eran palabras, después empezaron a hacer risas, después empezamos a hablar, y después empezó a poder pensar que podía correr esos muebles, porque lo invitaba a merendar, que yo iba a merendar con él en la habitación. Digo, ¿por qué digo todo esto? Porque después de ahí se inició toda una especie de caldeamiento que tenía que ver con la posibilidad de generar un vínculo de confianza en una persona que había llegado a la mañana en la institución y que estaba muy temerosa, además de algunas características propias de su patología, pero que ese fue el primer contacto. Por eso digo, a veces no son ni los lugares ni los tiempos, y ahí, en este primer contacto se establece, bueno, mañana te propongo que puedas venir al espacio de terapia ocupacional, así podemos hablar más tranquilos. Pero hubo toda una previa, ¿se entiende? O sea, a veces nuestro primer contacto pasa, ¿por qué? Porque las características de la institución están planteadas y además por el tipo de patología que se trabaja. O, por ejemplo, pensaba en la posibilidad de comprender también, porque si entendemos en la institución en la que estamos o en el servicio que vamos a prestar,
¿sí? Porque puede ser otro tipo de institución o un programa sociopreventivo, que por ahí también se van a encontrar con estas cosas. O porque no hay un lugar para hacer la entrevista y bueno, decidieron sacar 2 sillas y hacerla en la vereda. Está bien, con todos los estímulos de que pasa el vecino de al lado, pero bueno, hay que encontrar los espacios y los lugares, ¿sí? Y hay instituciones de salud que uno ya está más acostumbrado, que el espacio es un consultorio, que el espacio... Eso bienvenido sea cuando se cumplen todas estas posibilidades. Entonces, ahí vamos a caracterizar de alguna manera la entrevista. La entrevista abierta, como yo les decía, genera ansiedades cuando uno dice, bueno, a tal hora, en tal momento y en tal lugar. Entonces, obviamente, se van a generar en el entrevistador y en el entrevistado, además de una relación, se van a generar distintas dinámicas, procesos y fenómenos característicos y que van a estudiar y seguramente los tienen estudiados en la asignatura que me mencionaron donde empezaron a ver algo de esto. Entonces, va a aparecer esta posibilidad, primero y principal, de decir, bueno, vamos a tener esta cuestión que organiza, que es la consigna, ¿sí? ¿Cuál es la consigna de una entrevista abierta? ¿Por qué organiza? Porque baja las ansiedades. Entonces, cuando uno se siente frente al otro, desde una cuestión dinámica, le va a plantear al otro, en este espacio vamos a hablar de lo que vos quieras. Fíjense, esta es la consigna. Nos incluimos como terapeutas diciendo que vamos a hablar de lo que vos quieras, sabiendo que no somos los que vamos a hablar nosotros. Los que va a hablar es el otro. Pero configuramos esta propuesta y esta consigna porque disminuye el nivel de ansiedades saber que uno no va a estar hablando de su vida sin ningún tipo de intervención, sino que vamos a ir acompañando este proceso. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos la posibilidad de darle la palabra porque quien va a proponer el tema va a ser el entrevistado, ¿sí? Bueno, pero no sé de qué hablar. Y uno le va a decir, bueno, justamente de lo que vos quieras, con lo que te sientas cómodo. Y bueno, y ahí seguramente va a salir algo, ¿sí? Esto es muy importante porque uno empieza hablando de lo que verdaderamente quiere, ¿sí? Entonces, después el nivel de intervención por parte del entrevistador es mínimo, pero también exige una capacitación y una formación, en el sentido de que uno no va a estar sentado frente a un otro como una heladera, ¿sí? Digo, como un mueble. No, va a ir acompañando el proceso, va a ir acompañando corporalmente con la mirada, con la escucha atenta, con comentarios confirmatorios respecto de lo que el otro dice. A veces ese es un aprendizaje del timing, del tiempo, ¿sí? Que se va a ir dando en ese vínculo que recién inicia. Y también va a tener la posibilidad de plantear determinados señalamientos. Para esto es fundamental tener determinadas características como entrevistador, ¿sí? Uno tiene que tener habilidades de escucha. ¿Y con esto qué quiero decir? Tener una escucha es muy importante. No es oír, es escuchar, ¿sí? Esto tiene que ver con dejar hablar, tener una escucha activa, tener baja reactividad verbal. Viste que hay gente que siempre tiene que decir algo. Digo, hay gente, y a lo mejor todos, nos pasa que los silencios nos agobian, no los podemos soportar, tenemos que sentir que estamos de alguna manera.
Entonces también existen los silencios que se llaman silencios instrumentales, que sirven exactamente al efecto de que el otro siga manifestándose. Entonces lo primero que tengo que tener es la posibilidad de saber qué es lo que me pasa a mí con la ansiedad que me produce el silencio del otro, en tanto entrevistador. ¿Se entiende? Bien. Entonces, esto de un buen entrevistador, de alguna manera, tiene que tener empatía también, además de esta buena escucha. La empatía es una actitud y una capacidad del entrevistador para comprender al otro, poder ponerse en él, en su lugar. Y esto es, en esta actitud, tenemos que tener en cuenta también los componentes no verbales de esa situación que se da. ¿Mm? Tener la capacidad de ser cálido, de tener algún grado de flexibilidad, ¿sí? De tolerancia, tener también, ser capaz de comprender aquello que pasa en el marco de una cuestión ética y profesional. Porque va a ocurrir que muchas veces vamos a escuchar cosas que, de las cuales no estábamos preparados para escuchar, ¿sí? O porque se da que es la primera vez que escuchamos una circunstancia que se nos narra en primera persona por parte de un otro, que fue grave, que fue terrible y que fue muy dolorosa. Entonces tenemos que tener la posibilidad de, como entrevistadores, y que vamos a ver que es una característica que seguramente también habrán oído hablar, que tiene que ver con la disociación instrumental, ¿sí? La disociación instrumental que incluye en esta actitud del entrevistador y que es un mecanismo que permite que se genere en el entrevistador una actitud y una atención flotante respecto de lo que acontece y lo que permite que hagamos, que se produzca una división y tomar una distancia de lo que se está planteando, que es un instrumento. Entonces, también otra estrategia de un buen entrevistador tiene que ver con el manejo de las verbalizaciones, de las intervenciones, ¿sí? Es muy importante saber en qué momento tengo que hablar y que uno tampoco es que lo sabe. Por eso uno tiene que manejarse con algún grado de intuición, ¿sí?
Recording in progress. Bien. Bueno, no me acuerdo en qué estábamos. Estaba entusiasmada con algo y desaparecieron del mapa. En el manejo de las verbalizaciones. Ah, está bien. A ver. Digo, ¿por qué es importante? De las verbalizaciones y de los señalamientos. ¿Cuáles son los señalamientos, las intervenciones del terapeuta? Son fundamentales. Porque muchas veces va a pasar que no podemos desvirtuar una entrevista psicológica en una charla o en un consejo como si fuéramos dos vecinos. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es el momento indicado y el cómo? ¿Qué es el tipo de intervención? Después vamos a ir viendo, porque hay varios modos de intervenir. Hay muchos otros modos de intervenir sin intervenir, ¿sí? Porque es esto el arte del terapeuta, ¿no es cierto? Tener esa posibilidad y que muchas veces esto tiene que ver con el manejo y la experiencia. Por eso digo, todos alguna vez tuvimos nuestra primera entrevista, ¿sí? Y a medida que uno va teniendo más oficio, se va dando cuenta, muchas veces a partir también de los errores, pero después uno va incorporando el timing que implica la entrevista también, que obviamente, como lo planteé hace un rato, va a estar estructurado, depende de quién tengamos frente. Por ejemplo, yo recuerdo una entrevista, además, bueno, por las características en una clínica psiquiátrica, imagínense, tenía una paciente que era la primera vez que la entrevistaba, que ya la habían internado hacía 2 días en la clínica, era una persona que tendría 50 años, 40 y largos. Entonces, a mí en general, en el trabajo institucional, cuando me decían llegó tal paciente y tenía que hacer la entrevista, trataba de no leer la historia clínica, ¿no? Quería tener la impresión, sin el relato de otras personas ni nada. Entonces la hago pasar, la hago buscar a un consultorio, me presento, y le doy la consigna, la típica consigna, bueno, vamos a hablar de lo que vos quieras. Entonces ella sacó de su bolsillo una moneda. Y cuando le dije, vamos a hablar de lo que vos quieras, me dice, ¿de qué tenemos que hablar? De lo que vos quieras, vos elegís el tema y lo que te parezca. Y empezó a hacer este ruido, les hago el ruido así, como si fuera una clave Morse, con la moneda, ¿sí? Entonces la moneda era, de alguna manera, le daba un mensaje y ella me traducía lo que la moneda le decía que tenía que decirme. ¿Se entiende? Digo, ella lo que hacía era movía con su mano la moneda y me decía, bueno, a mí me dicen que puedo confiar en vos, así que voy a poder contarte por qué estoy yo acá y qué es lo que me pasa. Le digo, ay, bueno, muy bien. Entonces yo le decía, ¿y por qué podés confiar en mí? Entonces empezaba a hacer así el ruidito Morse. Y después me decía, que después lo vamos a estudiar porque esto tiene que ver también con la semiología, con características de una patología. Entonces ella me miraba y yo tenía como un blazer con unos botones, y los botones
O sea, esto era, nunca me había dado cuenta que tenía botones así, o sea, que tenían como si yo les dijera, como unas alitas, como si fuera dibujadas, unas alitas, como si fuera algo naval o algo que tenga que ver con los aviones. Entonces ella me hacía así, me decía, me dicen que puedo hablar con vos porque sos un ángel. Y le digo, ¿pero por qué soy un ángel? Porque se dieron cuenta de los botones, que tenés 2 alas, en la marca de las alas en los botones. O sea, y así tuvimos una entrevista con una moneda de por medio, digamos. Obviamente esta fue la primera entrevista. Después ella me decía que, yo le decía, no trajiste la moneda. No. Pero ahora creo que me dejaron poder hablar libremente, ¿entendés? Digo, generar esa confianza donde el otro se siente entendido, ¿sí? Entendido en esa circunstancia y con esas características peculiares. Digamos, hay otras entrevistas que por ahí no es que sean ni más sencillas ni más complicadas, nada más que acá había una moneda de por medio y una clave Morse que ella entendía y que yo supuestamente no entendía. Entonces había una circunstancia asimétrica a través de la cual, gracias a la moneda, llegaba el mensaje, digamos, digno para ser estudiado como canales de comunicación, ¿sí? Entonces, cuando estamos en la situación de entrevista, Blecher menciona 2 aspectos. Una fundamental que es para el entrevistador en el que se incluye la actitud, la disociación instrumental como una técnica importante y también la contratransferencia y la identificación como mecanismos que se dan y que le ocurren al entrevistador. El entrevistado, cuando hablamos del entrevistado y de sus mecanismos y los fenómenos que acontecen en este proceso, vamos a incluir a la transferencia, ¿sí? A las estructuras que van planteándose en la conducta del sujeto, sus rasgos de carácter, de personalidad, también sus ansiedades y sus mecanismos de defensa. Ustedes saben que la transferencia es la asignación de roles que le da el entrevistado al entrevistador, mediante los cuales de esa asignación de roles se comporta. Y de alguna manera van surgiendo cuestiones que son racionales o irracionales, conductas más maduras y más inmaduras, es como digamos, son esos planteos que se van dando. Y la contratransferencia es todo lo que se despierta, esos aspectos que van a justamente sensibilizar al entrevistador y que obviamente el entrevistador debe de alguna manera, quizás no es consciente en ese momento, pero después cuando supervisa la entrevista y puede dar cuenta de cómo se sintió, puede aclarar en el análisis aspectos que van a ser muy ricos a la hora de analizar la entrevista. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Podrías repetirnos del entrevistador? ¿Qué le pasa al entrevistador? En el entrevistador tenemos la actitud del entrevistador propio del rol, la disociación instrumental, la contratransferencia y mecanismos de identificación. ¿Eso? Sí, gracias. Bien. Sí. Y cuando uno se identifica con el otro, digamos, son todos procesos que se van a ir dando en esta relación interpersonal en la que se incluye la interacción en estos 2 participantes. Y en esta interacción que se da
entre los dos participantes aparece el proceso de comunicación, los problemas de ansiedades, cómo aparece la conducta y la personalidad que se despliega en uno, fundamentalmente el entrevistado, ¿sí? Y los mecanismos y los fenómenos de transferencia y contratransferencia según sea cada uno, ¿sí? O sea que están relacionados la contratransferencia, o sea, podría decirse que es parte de un mecanismo de identificación. Sí, en realidad la contratransferencia tiene que ver con las cosas que movilizó de alguna manera el entrevistado en el terapeuta o en el entrevistador. Por ejemplo, terminó la entrevista y la sensación es, me sentí sofocada, no quería irme, la verdad que no me bancaba lo que me estaba contando, ¿sí? Digamos, son todos sentimientos contratransferenciales. Me hizo acordar a fulano de tal, ponele, ¿no? Entonces, la contratransferencia es todo lo que despierta en el entrevistador el entrevistado. Pueden ser estos sentimientos, pueden ser otros, pueden ser hasta incluso estos sentimientos contratransferenciales los que den cuenta de la imposibilidad de atenderlo y de poder hacer un tratamiento también, ¿eh? Decir, bueno, yo esto no me lo banco, porque también está bueno que todo terapeuta pueda pensar, no, este tipo de problemas yo no voy a atender por una cuestión ética, por una cuestión filosófica, que se pueden dar. Profe, Por puede ejemplo, ser, sí. perdón, puede ser que movilice cuestiones internas del entrevistador y diga, bueno, no, lo derivo con otro terapeuta porque yo no puedo este caso. No sé, algo personal, que le toque, sus fibras, qué sé yo. Y sí, porque seguramente si vos te sentís de alguna manera tocada y sentís que no vas a hacer una buena intervención, porque vas a estar jugando la propia entre comillas, me refiero a que está bueno darse cuenta, y esto uno lo puede ver en supervisión o con análisis, porque digo, como yo les dije la otra vez, es importante darse cuenta qué cosas moviliza el otro. Y además, porque si yo me doy cuenta de esto, voy a prevenir cualquier intervención que no sea iatrogénica. ¿Por qué? Porque a lo mejor el otro moviliza cosas que despertaron otras personas en mi historia personal y termino diciendo cosas que no están buenas y que no le van a hacer bien al otro tampoco. Digo, cuando digo esto, a veces pareciera que no queda claro de qué me está hablando, qué cosas, digamos, por ejemplo, yo me acuerdo de un paciente que había llegado a la clínica, que venía de la cárcel de Batán, era una persona que vos lo veías y era un abuelito, pero el señor era un pedófilo que violaba niños, entonces digo, bueno, estos marcos yo no lo atiendo, entonces, sinceramente, no, y tengo que tener esa claridad. ¿Por qué? Porque no le voy a hacer bien a esa persona. Y puedo seguir pensando en otras cosas más, pero bueno, hasta acá llego yo, digamos. No tenemos que exponernos a aquello que no podemos manejar. Y no queremos en este caso, digamos. Pero además uno por ahí se encuentra con historias que son muy sufridas y que no sabe si las va a poder contener en ese momento, si hay algún nivel de desborde. ¿Se entiende? Profe, pueden ser cuestiones positivas también, ¿no? O es siempre llevado hacia lo que genera negativo en la otra persona. Sí, claro, es las dos cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, ay, esta mujer me hace acordar a mi mamá y tener una buena relación con mi madre, o puedo decir, ay, me hace acordar a mi mamá y la quiero matar, ¿entendés? Digamos, tiene que ver con lo positivo, lo negativo. Si es positivo, va a posibilitar
va a posibilitar el vínculo, obviamente. Va a acompañar todo este proceso de interacción, pero tenerlo en claro, porque tampoco el otro es tu mamá, ¿sí? Digamos, o porque te moviliza y te hace acordar a una persona muy, con determinadas características. O sea, la posibilidad de la contratransferencia es poder pensar, analizar, qué es lo que pasa en esa situación, ¿no? Y no olvidar nunca nuestro rol, ¿sí? Para que esa intervención que hagamos no sea una intervención iatrogénica, que haga mal en lugar de hacer bien. Cuando ya esa intervención no va a ser saludable, o porque si me hace acordar y es una persona, me hace acordar a alguien tiernecito, desvalido y qué sé yo, y voy, pim, pam, pum, y después te das cuenta que es todo, también hay una situación de manejo, digamos, hay análisis para esto, para hacer. Esta es la posibilidad que nos da la entrevista. Que obviamente después de una primera entrevista uno tiene una percepción del otro que va a estar acompañado con datos y con este recorte, porque nosotros en la entrevista vemos un recorte de la conducta del sujeto en una situación determinada. Por ejemplo, esta mujer que estaba con la moneda, la entrevista la hizo con la moneda, y bueno, al mes ya de internada, la moneda no existía, y ni siquiera hablábamos de la moneda, ¿sí? Como si nunca hubiera pasado, digamos. ¿Qué les quiero decir? Por eso hablo de un recorte en la historia del sujeto, digamos. Y cuando uno habla de un recorte es en la vida, tiene un recorrido y justo en este momento, en donde aparece la cruz, en este punto es en el encuentro donde hay generalmente enfermedad, donde hay crisis, donde hay trauma, donde este proceso de enfermar hizo eclosión, por eso está internado, o a lo mejor vamos a tener una entrevista de un sujeto que no está internado, pero que sí está transitando su cronicidad, su patología, o está en un momento de su vejez, caracterizado de determinada manera. ¿Sí? Bien. Nosotros en esta entrevista vamos a recoger muchos datos en la medida en que tengamos justamente todo el bagaje teórico para poder interpretar lo que allí sucedió. Y porque va a ser un espacio de 40 minutos aproximadamente, donde también, además de desarrollarse la entrevista y de tener la posibilidad de hacer intervenciones adecuadas en el momento oportuno, que es parte de la técnica, y que, bueno, lamentablemente no van a realizar como trabajo práctico, pero vamos a hacer algunos trabajos prácticos en relación con otras entrevistas. A ver, ¿puede repetir? Micaela, ¿ya los repetí o los tengo que repetir ahora? Pregunto. Sí, profe, ya lo repitió, justo lo preguntó una compañera. Ah, buenísimo. Bueno. Gracias. Bien. Entonces, porque fíjense, cuando hay datos que después van a complementar la información. Por ejemplo, los datos de filiación, que son el nombre, la edad, el sexo, el estado civil, todos son datos que ya están en la historia clínica, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que caracterizar qué es lo que queremos de la entrevista y en particular aquellas cosas que también son importantes de la observación y que a nosotros nos van a venir bien. Por ejemplo, yo en lo particular, además después de esta entrevista, y esto lo comento porque es una forma que a mí me ayudó y que lo he implementado, quizás espontáneamente surgió, pero siempre lo trabajaba y la verdad que me daba muy buen resultado. Que era lo siguiente, yo tenía una entrevista de tipo abierta, con estas características sencillas, y en la segunda sesión, después de la entrevista,
trabajaba con materiales o incluía un ejercicio al que yo le llamaba hoja de ruta. Hoja de ruta, ustedes, si alguna vez han viajado y han desplegado un mapa en el auto cuando tienen que ir por una ruta, ¿sí? Ven el mapa, que es el hilito de la ruta y el círculo de las ciudades donde pasan, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo me juntaba en la segunda entrevista, ponía una hoja en blanco y les preguntaba si sabían lo que era una hoja de ruta, un mapa, si habían viajado alguna vez, y que en realidad la propuesta mía era poder hacer nuestra hoja de ruta, pero en relación con nuestra vida. Entonces yo lo que hacía era marcar un circulito que marcaba el nacimiento, ¿sí? Y dejaba esa hoja ahí. Entonces el otro iba completando a modo de ciudades los momentos más importantes de su vida. Entonces ponía al lado algo que hacía referencia, o que si fuera una ciudad, ¿cómo se llamaría a partir de ese episodio? ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, en nacimiento le ponía nacimiento, le ponía la fecha al lado. Después hacía el camino de la ruta y decía, bueno, en tal edad, y le ponía un nombre, qué sé yo, que podía ser cementerio. Y decías, ¿pero por qué cementerio? Y porque para mí fue muy importante porque en ese año murió mi papá y a partir de ahí pasó esto y esto y esto. Y esta hoja de ruta me daba una información extra y complementaria a la información de la entrevista. Digamos, esto desde el punto de vista de lo práctico, ¿no? Y así se iba delineando. Entonces, digamos, porque no es lo mismo cuando uno le cuentan aspectos de su vida, sino que uno va recordando a ver cuáles son los momentos más importantes de mi vida. Así ya, si yo les digo a cada uno de ustedes que lo haga, y hoy van a ser estos, ¿sí? Mañana no sabemos si se incorpora otro suceso o si lo veo de otra manera y lo despliego de otra. Digamos, este era un ejercicio que a mí, en lo particular, me gusta hacer y me da otras herramientas. Pero hay temas que son muy importantes que como terapistas ocupacionales siempre tenemos en cuenta a la hora de observar, más allá de una entrevista abierta, y tiene que ver con la posibilidad de saber con qué personas cuenta ese sujeto, cuáles son sus redes de apoyo social, ¿sí? Digamos, si sus redes de apoyo son la familia, y en caso de no tener familia no tiene a nadie más, o si le adjudica al kiosquero que ve todos los días, una vez por día o 2 o 3 veces por día al ir a comprar los cigarrillos, resulta que tiene el teléfono y después te enterás que es la persona con la que habla durante la semana porque no tiene otra persona, digamos. Saber cuál es la red de apoyo con la que cuenta es un tema importante a saber desde terapia ocupacional. También saber acerca de cuáles son las rutinas en su vida cotidiana. Uno podría hasta decir, bueno, pensá mañana y contame qué cosas hacías en tu casa la semana pasada, o cómo es tu semana o cómo es tu día. ¿Cómo utiliza el tiempo libre? Uno a veces se sorprende y en realidad se da cuenta que el sujeto tiene todo el tiempo libre. O sea, porque primero no hay trabajo, porque no hay rutinas, porque se levanta a comer y se mete en la cama de nuevo, o se sienta a tomar mate, o se sienta a ver televisión. ¿Cuál es la rutina? Y si tiene algún tipo de capacitación laboral, algún hobby, si le gusta hacer algo, digamos, también es importante.
Bueno. ¿Alguna pregunta? También conocer sus inquietudes, no sé, todo lo que tenga que ver con el medio donde se maneja, eso también. ¿Alguna pregunta? Estas son las cosas que nosotros como terapistas ocupacionales tenemos que tener en cuenta, digamos, porque marcan una diferencia a la hora de hacer algún informe en una historia clínica y que marque la diferencia con otros profesionales, ¿no es cierto? Después vamos a, como ejercicio, yo les voy a plantear, después del lunes, seguramente, alguna consigna para poder, para que puedan ver alguna entrevista, porque justamente al no tener la posibilidad de hacer una entrevista, vamos a hacer un ejercicio con unas entrevistas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Y obviamente las entrevistas se van a ir modificando en función de la edad que tenga el entrevistado. Cuando estamos con niños, seguramente la entrevista va a pasar quizás también desde un espacio más lúdico, ¿no es cierto? Más de juego. Pero bueno, cuando uno habla de entrevistas, sabemos que si hay niños, seguramente vamos a tener que tener una entrevista con sus padres. Y seguramente esa entrevista con los padres va a ser más semiabierta, porque yo voy a querer explorar y hacer preguntas determinadas, ¿sí? Porque bueno, Profe, tanto los niños, yo tengo una duda cuando comenzaste a hablar de los dos aspectos en lo que sería el entrevistador. Mencionaste la disociación instrumental. ¿A qué se refiere con eso? La disociación instrumental, digamos, disociación tiene que ver con la división, con la separación, con esa capacidad que tenemos de disociar el objeto, digamos. Y esto tiene que ver con lo que Freud planteaba como la atención flotante, digamos. ¿Qué es la posibilidad de estar en una entrevista con esa distancia, que también es una distancia instrumental, en el sentido de que a vos te están contando cosas que si son normales no hay problema, pero que impactan en el sujeto, en el entrevistador de determinada manera, ¿sí? Y uno tiene que mantener su actitud, o sea, se manifiesta a través de la actitud, pero tiene que ver con un mecanismo de disociación instrumental que es, bueno, estoy en una situación de entrevista. Yo me acuerdo que una vuelta una terapista ocupacional, cuando trabajábamos, nos decía que, bueno, parte de la disociación instrumental tenía que ver cuando en la institución era importante, fíjense, era muy sencillo, pero ya ponerse el guardapolvo o el ambo o esto que define el espacio y el rol en la que estoy involucrado, solamente por la vestimenta, hace que yo sepa que después voy a colgar el guardapolvo y el guardapolvo quedó ahí. Digamos, esto es a los efectos simbólicos de lo que implica. Seguramente que es un mecanismo que lo vamos a ir planteando, pero que tiene que ver con la capacidad del entrevistador, por estas circunstancias que se van a ir dando y que uno a veces también
no sospecha lo que va a suceder en una entrevista. Te pueden estar contando cosas que no te agraden y que te afecten, entonces esa posibilidad de que el otro no vea el grado de afectación que tiene el entrevistado en relación con el contenido y la interacción que se da en la entrevista. ¿Se entiende? Ahí está opinando mi perra. Pensé que había fallecido porque no se había Sí, manifestado profe, todavía. es como es como algo también como la contratransferencia. Por ahí cuando alguien te cuenta algo, vos tenés que mantener una actitud, por más que te impacte, más que nada en una entrevista, no juzgadora. Pero también está bueno analizar qué te generó, porque es un dato para enriquecer lo que es la entrevista. Sí, a ver, espera que la voy a callar un poquito porque a ustedes quizás no, pero a mí me entorpece mucho. Es exactamente así. Ay, no te puedo creer. El tema es el siguiente. También vamos a tener algunos pacientes que por su patología y como parte también del proceso de transgredir algunas circunstancias, digamos, de romper el encuadre, también puede ser que pase, porque justamente el encuadre está planteado para que uno pueda hacer un análisis. Si viene el paciente y te dice, bueno, y acá se terminó, se levanta y se va, y no llegaste ni a los 30 minutos, marca una posición en relación con la situación de entrevista que no es la esperada, ¿sí? Entonces, hablamos de una persona con determinadas características que no puede bancarse un encuadre. O sea que el encuadre está planteado por límites precisos, con delimitación de roles. Soy yo quien dice cuándo termina, soy yo quien dice cuándo empezamos. ¿Se entiende? Puede pasar que también tengamos alguna persona que por sus características venga justamente a provocar situaciones, ¿sí? No solamente provocar situaciones desde lo motriz, sino desde lo verbal, de ver cómo impacta el relato de lo que me pasó en la otra persona. Con algunas características medio perversonas también, o psicopáticas o manipuladoras, digamos, pero va a ser parte del proceso de la entrevista y del análisis que haga después. Entonces, cuando uno está frente a estas circunstancias es cuando pensamos en el encuadre como aquella medida justa para poder hacer una observación de lo que ocurrió en ese momento. Y justamente tiene que ver con esto. Si yo actúo lo que me impacta el contenido de lo que se está diciendo, de alguna manera estoy actuando la transferencia o las cosas que ahí suceden. ¿Se entiende? A ver, voy a leer. Me vino a la mente la película del silencio de los inocentes. Sí, muy bien. Es muy buena esa película y que tiene que ver con eso mismo. Yo, en lo particular, cuando lo estaba comentando, tuve una experiencia así, de esas características, y la verdad que es fuerte. Fue fuerte. Por eso está bueno tener tener en claro la teoría. ¿Me entendés, Martina? Martina me preguntó, ¿no? Sí, profe, Bien. yo. Bueno. Ay, Dios. ¿Alguna pregunta? Descontrolado el animal.
Bueno, acá estoy nuevamente. Quédate acá. Bueno, no sé en qué estábamos, pero si tienen alguna pregunta. Es muy interesante el tema. Quizás es aburrido desde cuando uno lo estudia, obviamente, pero cuando uno tiene la experiencia y puede leer todo lo que tiene que ver con el primer encuentro, con el relato, con cómo nos presentamos frente al otro, si nos presentamos con nuestro discurso, con lo que nosotros creemos, sentimos, o con lo que otros hablan de nosotros, del relato, cómo somos hablados nosotros por otros familiares. La verdad que es sumamente interesante poder hacer después este tipo de análisis, ¿no es cierto? Y poder hacer lecturas de lo que aconteció y no quedarnos con la cuestión anecdótica, saber que en ese momento hubo determinado nivel de ansiedad, qué es lo que se dijo, qué es lo que estaba pasando. ¿Mm? Sí, Rosa. Profe, ¿hay algún código para leer sobre la entrevista? Sí, les vamos a pasar de Blecher, entrevista, les vamos a pasar todo el trabajo. Y los voy a invitar después, por eso digo que el lunes se tomen, se fijen. Hay una serie que quizás algunos ya los vieron, quizás quienes están desde el año pasado recursando, la serie que se llama En Terapia, ¿sí? A mí en particular me gusta mucho la versión americana, la argentina también está muy bien, pero justamente yo voy a retomarles unas primeras entrevistas abiertas, porque quiero que vean las entrevistas abiertas, me parecen bien interesantes, para que después podamos compartirla y se puedan involucrar en un poco, puedan ver en la práctica, teniendo en cuenta que siempre son relatos en una circunstancia de filmación, obviamente, pero tiene un tiempo real y que podría ser una situación parecida. Así que el lunes les propongo que podamos ver ese tema. Yo les voy a poner cuál tienen que ver y cómo se conectan. Y bueno, y si todo está bien, ya nos queda un minuto y con esto terminamos, digo para no volver a engancharnos y yo les planteo esto, que el lunes se fijen, así les pongo los capítulos que pueden ver. ¿Estamos? Profe, gracias. Bueno, genial. Gracias. Bueno, Gracias, profe. nos estamos viendo entonces. ¿Les parece? Chao, profe. Cuídense. Chau, chau.